grabar y vamos a compartir pantalla. Recuérdense que al material tema 4, lección 3, le estoy haciendo varias correcciones de notación y de contenido y se las pongo en el aula. Ok, el siguiente punto vamos a tratar igual de que nos salga, creo que el anterior salió en 30 y algo minutos. Déjenme ver la duración. El anterior video nos dio, ya, no sé cuánto dio como media hora. Ok, regresamos entonces. Ok, allí lo tenemos. El primer punto es lo que llamamos un proceso de Poisson. Hay muchos fenómenos en la práctica que obedecen a estas características, ¿verdad? Hay cierto tipo de eventos, cierta clase de eventos. Las ocurrencias de ese evento a través del tiempo ocurren de manera aleatoria. Es decir, no podemos predecir en qué instantes del tiempo va a ocurrir ese evento. Y nos interesa contar cuántas veces ocurre el evento, cuántos eventos de ese tipo ocurren en un horizonte de tiempo de longitud t chiquita. Esos procesos son lo que se llaman procesos de conteo. Llegadas de clientes a un establecimiento, desajustes de una máquina. Entonces nosotros consideramos una colección de variables aleatorias, allí lo tienen, llave, ¿verdad? N de t chiquita, donde t chiquita es mayor o igual que 0. Y cada variable que está dentro de esa llave, n de t chiquita, representa el número total de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo de longitud t. Es decir, eso es una colección de variables aleatorias. Esa notación n grande de t chiquita la usaremos para cualquier intervalo de longitud t. Los intervalos siempre en este caso los vamos a considerar abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Entonces el número de eventos que ocurren en 0, t chiquita, es n de t. Y el número de eventos que ocurren entre s y s más t, como la longitud es t, también es n de t. Lo que hay es que tener cuidado al definir la variable a cuál intervalo nos estamos refiriendo. Este tipo de proceso es lo que llamamos un proceso de conteo, que es un tipo de proceso que pertenece a un área de conocimiento que llamamos procesos aleatorios o procesos estocásticos. Esta colección de variables aleatorias, nosotros vamos a decir que la vamos a llamar un proceso de Poisson, o decir que se comporta como un proceso de Poisson bajo una serie de supuestos que voy a resumir rápidamente. Creo que estoy grabando, ¿no? Déjenme chequear, no vaya a ser que no esté grabando. Creo que sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Me asusté.
Los supuestos básicos respecto a este proceso de conteo, que generalmente los apoya, estos supuestos los damos como válidos en la práctica. Un analista de sistemas, alguien que se ocupe de construir modelos matemáticos, sabe que siempre los supuestos están justificados en base a evidencia empírica. El primer supuesto es n de 0 igual a 0. Si un intervalo es de longitud 0 o tiende a 0, no puede ocurrir ningún evento en ese intervalo. ¿Ok? Aquí debe decir, lo voy a corregir, esto no es una O, es un 0. ¿Ok? N de 0 igual 0. En un intervalo de longitud 0 o muy próxima a 0, el número de eventos que ocurren tiene que ser 0. Si yo considero dos intervalos de tiempo disjuntos, 0t y t1 más s, se supone que t1 es mayor que t, entonces n de t chiquita es el número de eventos en 0t, longitud t, y n de t1, t1 más s es el número de eventos en este otro intervalo, un intervalo de longitud, ¿cuál? S. Pero como son intervalos disjuntos, entonces el supuesto es que esas dos variables aleatorias son independientes. Es decir, aquí estamos agregándole a que al punto de partida que los eventos ocurren aleatoriamente, que también ocurren de manera independiente en intervalos de tiempo disjuntos. Para cada par de valores ST, números reales positivos, n de t chiquita y n de s más t chiquita, ¿quiénes son? N de t chiquita es el número de eventos, por ejemplo, en 0t, ¿verdad? Creo que eso no está claro allí. Okay. Ok. N de t chiquita sería el número de eventos. Ahí lo voy a acomodar en el material. N de t, número de eventos que ocurren en 0t, y N de s más t, el número de eventos que ocurren entre s y s más t. Esos dos intervalos tienen longitud t, y el supuesto lo que dice es que son variables con la misma distribución. Es decir, la distribución de probabilidades del número de eventos que ocurren en un intervalo nada más depende de la longitud del intervalo y no de los extremos del intervalo. ¿Okay? Recuérdense que esta variable de aquí yo tengo que resolver este problema de notación. Esto también es un intervalo de... Yo lo acomodo allí. Podría ser n1 de t o n de t, y tendría que buscar una notación más compacta. Ok. N de t y n asterisco y n de... Yo le busco el nombre apropiado y acomodo este párrafo. El cuarto postulado es que en un intervalo de longitud muy pequeña h, el número, la probabilidad de que ocurra un solo evento es lambda por h más O de h. O de h es lo que llamamos una contribución infinitesimal. Es decir, la probabilidad de un solo evento en un intervalo de longitud muy pequeña h es lambda h más un infinitesimal que tiende a cero cuando h tiende a cero. O sea, O de h es una función que tiende a cero más rápidamente que h cuando h tiende a cero. Okay. Mientras que la probabilidad de que ocurra más de un evento en un intervalo de longitud h tiende a cero. Esto que está aquí. Estos postulados 4 y 5 los puedo resumir diciendo que en un intervalo de longitud muy pequeña ocurre o ningún evento o uno.
Entonces, si la evidencia empírica apoya la validez de estos 5 postulados, el primero es obvio. De los otros 4, si se satisfacen los postulados, para cada valor del argumento t pequeña, n grande de t chiquita, el número de eventos que ocurren en un intervalo de longitud t, tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda por t. Y decimos entonces que los eventos ocurren de acuerdo a un proceso de Poisson con una tasa de ocurrencia por unidad de tiempo igual a lambda. Creo que me descuidé y no hablé de lambda al comienzo. Ahí dice, lambda es el número promedio de ocurrencias por unidad de tiempo. Entonces, la colección de variables, llave n de t chiquita, t mayor o igual que 0, es un proceso de Poisson con razón lambda. Y esto lo escribimos en esta notación. La colección de variables se comporta o sigue es PP, proceso de Poisson con razón lambda. Entonces, para cada t chiquita, la función de probabilidad de n chiquita, de n grande de t chiquita, es esta que está aquí. Una Poisson, ¿con qué parámetro? Lambda por t. Aquí lo dije. Entonces, la media es lambda por t y la varianza es lambda por t. Una propiedad importante del proceso de Poisson es lo que llamamos clasificación de eventos. Supongamos que tenemos un proceso de Poisson, este que está aquí, y que cada evento del proceso, cada vez que ocurre un evento, yo lo puedo clasificar como tipo 1, tipo 2 o punto suspensivo P sub K. Y además asumo que los eventos ocurren de manera independiente. Entonces, n de t chiquita es el número de eventos en un intervalo de longitud t. Y n sub i de t es el número de eventos tipo u y que ocurren en tal intervalo de tiempo. Por ejemplo, podemos estar hablando de una máquina cuyas fallas en el tiempo ocurren aleatoriamente y que cada falla es leve, moderada o grave. Hay 3 tipos de eventos. Entonces, es posible demostrar que el número de ocurrencias de cada tipo de evento tiene una distribución de Poisson, donde su parámetro va a ser lambda sub i por t igual lambda por p sub i por t. Y eso va a valer para todos los valores del subíndice i. Es decir, el proceso total, n grande de t, lo puedo descomponer en k procesos de Poisson independientes. Es decir, n de t será n1 de t más n2 de t más n sub k de t. Ahí está la demostración para el caso k igual 2. ¿Ok? No vamos a detenernos mucho allí. Está bien explicado. ¿Ok? Creo que no tiene ningún error de redacción. Está bien explicadito. Con los ejemplos lo vamos. Ahí está. Ahí está la demostración. Lo que me interesa que entiendan es la última línea de la demostración. La función de probabilidad conjunta. Estoy hablando aquí de un proceso con 2 tipos de eventos, tipo 1 y tipo 2. La función de probabilidad conjunta de los 2 tipos de eventos es el producto de esos 2 corchetes. Pero lo que está en el primer corchete es una función de probabilidad legítima. Esos son los eventos tipo 1 y eso que está dentro del corchete es una Poisson con lambda 1 igual lambda P por T. Y lo que está en el otro corchete es una Poisson con lambda 2 igual lambda por T. Entonces, como la función de probabilidad conjunta se puede factorizar como el producto de 2 distribuciones de Poisson, cuando eso ocurre, las 2 variables son independientes
que es lo que dice aquí. Y además, ¿ok? Como eso es válido para cualquier T, la pregunta es, cada tipo, bueno, como eso es válido para cualquier T, debería de ser. Aquí falta una línea, ¿verdad? Tenemos que poner entonces que las N1 son Poisson y que las N2 son un proceso de Poisson. Este otro punto, superposición, ahí está bien explicado. Si yo tengo K procesos de Poisson independientes, bueno, se puede demostrar que yo los puedo unir en un solo proceso. Pues, esta demostración sí es complicada. Me explico, si a una tienda llegan hombres con probabilidad P y mujeres con probabilidad Q, 1 menos P, la suma de los hombres con las mujeres, que es el total de personas, este es el converso del anterior propuesto, es también una distribución, un proceso de Poisson. Se puede demostrar que la fracción de eventos, este valor de P que está aquí, es lambda 1 entre lambda 1 más lambda 2 y Q es el complemento. Es decir, yo estoy hablando de un proceso. Okay. A mí lo que me interesa es de dónde salen P y Q. Muy fácil, tienen que ser tales que la suma es un jueguito de matemáticas. P más Q tiene que dar Q. Entonces se puede demostrar que P y Q son estos. Es decir, que si yo les digo a ustedes que llegan mujeres a una razón de 5 por minuto y hombres a una razón de, pongan mujeres 6 por hora y hombres 4 por hora. Entonces, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que cualquier persona que llegue sea hombre, 4 entre 4 más 6, 10. Y de que sea mujer, 6 entre 4 más 6. Es decir, P y Q son las fracciones de eventos que son de cada tipo. Esta parte sí puede ser un poquito engorrosa, pero vamos a tratar de explicarla bien y hacer un ejercicio. Si yo tengo un proceso de Poisson, la variable n de t chiquita, el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo de longitud t, tiene una distribución de Poisson con parámetros lambda por t. Si yo considero el intervalo 0t, yo puedo definir la variable de sub 0,1 como el tiempo transcurrido hasta que ocurre el primer evento. Si yo me paro en la puerta de un establecimiento comercial en cierto momento, ese sería el tiempo cero del origen, y voy a medir cuánto tiempo ha pasado hasta que llegó el primer cliente a ese establecimiento. Eso es lo que significa la variable T sub 0,1. ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga que esperar más de T unidades de tiempo para observar la llegada del primer cliente? Bueno, tiene que ser que no llegue ningún cliente entre 0 y T, porque si el tiempo que espero es mayor que T, es porque no llegó ningún cliente, no ocurrió ningún evento en 0T. Es decir, esa es la probabilidad de que en ese intervalo 0T ocurran 0 eventos. Y en una Poisson la probabilidad de 0 eventos es E a la menos lambda por T. La función de distribución acumulada de esa variable, que está definida, 1 menos el complemento será 1 menos E a la menos lambda por T. Si yo derivo eso respecto a T, obtengo la función de densidad de la variable T sub 0. Al derivar, me queda eso. Ahora, una vez que ocurre el primer evento, que llegó el primer cliente, me interesa una nueva variable. T sub 1, 2 es el tiempo transcurrido desde que me ocurrió el primer evento hasta que ocurra el segundo evento. Bueno, aquí hay una trampita matemática. Yo voy a calcular la probabilidad de que ese tiempo sea mayor que T chiquita
asumiendo que el primer evento ocurrió al tiempo S, chico. Pero ¿qué significa que T sub 0,1 valga S? Que en ese intervalo de 0S ocurra solamente un evento. Y además, que luego de T unidades de tiempo adicionales, es decir, todavía no haya ocurrido el próximo evento, es decir, ningún evento en S más T. Entre la probabilidad de un solo evento en 0 S. Entonces, lo que está en el numerador es la probabilidad de que en 0S ocurra un evento y en S más T ninguno. Entre la probabilidad de que en 0S ocurra un evento. Pero como este intervalo y ok, ya me estoy dando cuenta de un detallito aquí. Hay como una incongruencia, ¿verdad? Yo lo aclaro en la notación. Bueno, como estos intervalos 0S y S más T son disjuntos, lo que está en el numerador es un producto, se simplifica este con este y queda este. Y la probabilidad de que el número de eventos entre S y S más T, como es un intervalo de longitud T, la probabilidad de que ese número de eventos sea 0 es E a la menos lambda por T, porque eso será uno a Poisson con lambda por la longitud T. Fíjense que este resultado significa que esta probabilidad no depende de S, sino de T. Por ello, esta nueva variable T sub 1, 2 es independiente de la anterior y se concluye que la función de densidad es la misma. Entonces, si yo razono de manera similar para las demás variables, obtengo que T sub 0,1, el tiempo para que ocurra el primer evento, T sub 1, 2, el tiempo entre el primer y segundo evento, T sub 2, 3, que es el tiempo entre el segundo y tercer evento, y así sucesivamente, son variables independientes, y además todas tienen una distribución de probabilidad común, que es lambda por E a la menos lambda por T. De los ejercicios, vamos a hacer, para que vean, de todas maneras, todos estos ejercicios los voy a hacer en la clase, entre la clase virtual del lunes y la presencial del miércoles. Vamos a hacer el ejercicio 4 para que vean que es sencillo. Esto se refiere a la distribución de Poisson. Tengo dos marcas de cierto tipo de artículo. X es el número es la demanda de las unidades del artículo, de la marca 1 del artículo. Y Y es la demanda de unidades de la marca 2 del artículo. Y nos están diciendo que esas variables son independientes, que la demanda de unidades del artículo marca 1 es Poisson con media 5 y del artículo marca 2 es Poisson con media 6. Nos dicen que para cada marca de artículo, al comienzo del día hay 5 unidades en existencia. Pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que no se satisfaga la demanda de ninguna de las dos marcas en un día cualquiera? ¿Verdad? Aquí debería decir, ¿verdad? Considere un día cualquiera. Como las variables. ¿Qué significa que si yo tengo 5 en existencia y la demanda es mayor que 5, no satisfago la demanda? Entonces, esto que estoy marcando aquí, ¿qué significa? X mayor que 5 intersectado con Y mayor que 5 es que no se satisface la demanda de la marca 1 y que no se satisface la demanda de la marca 2. Como esas variables son independientes, multiplico. ¿Cómo calculo la probabilidad de X mayor que 5? 1 menos la de menor o igual que 5. Y la de Y mayor que 5, 1 menos Y, la probabilidad de que Y sea menor o igual que 5. Bueno, las dos probabilidades, esta sumatoria se lee en la tabla con lambda igual 5 y esta se lee en la tabla con lambda igual 6. Ustedes revisan los cálculos.
Como las variables son independientes y cada una tiene una distribución de Poisson, el total, ¿verdad? La demanda total de las dos unidades, como es la suma de dos variables de Poisson independientes, también tiene una Poisson con lambda igual 6. Y me preguntan cuál es la probabilidad que la demanda total de las dos marcas sea 10. Bueno, como la suma tiene Poisson con lambda 11, busco la probabilidad de Z igual 10 en una Poisson con lambda igual. En la pregunta C nos piden cuál es el valor esperado del número de unidades vendidas de la marca 1. Si la demanda de la marca 1 es menor que 5, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas vendo? La demanda. U es las ventas. Si X vale 0, U vale 0. Si X vale 1, U vale 1, hasta 4. Pero si la demanda es 5 o más, no puedo vender sino las 5 que tengo. Entonces, U es una función de X. ¿Cómo se calcula el valor esperado de U? Sumando cada valor de U por la probabilidad de su evento equivalente en términos de la variable X. Entonces, X menor que 5 va de 0 a 4. Cada valor de X multiplicado por la probabilidad de cada valor de X. Y luego, 5, porque es una constante, por la probabilidad de cada valor de X de 5 en adelante. Bueno, la otra la puedo expresar como el complemento. 1 menos la probabilidad de menor o igual que 4. Aquí lo que nos están pidiendo es una expresión, pero si ustedes lo quieren calcular, lo calculan. La otra parte del problema nos dice que por cada unidad que se venda hay una ganancia de $5 y por cualquier unidad que no se venda hay una pérdida de $2. Entonces el beneficio es, si X es menor que 5, ¿cuántas vendo? X. ¿Con qué ganancia? 5. ¿Ok? Y le resto el costo. Pero mejor dicho, vamos a ver, aquí creo que está mal redactado. Aquí no es ganancia, y debe decir un ingreso de $5. Ese es el precio de venta. Entonces, 5, que es el precio de venta, por X. Y le tengo que quitar el costo, la pérdida. 2 por 5 menos X, que son las que no se pudieron vender. 7X menos 10. Y si la demanda es mayor que 5, las vendo todas. Ahí hay algo raro, déjenme chequear. Vamos a razonar aquí, ¿verdad? Ok, no, eso está bien. La ganancia es 5, pero las que no vendo, pierdo 2 por 5 menos X. Bueno, ahí está la expresión. Ustedes, si la quieren calcular, lo que se gana por unidad vendida menos lo que se pierde por unidad vendida, ¿verdad? Que es lo que decía el enunciado, ¿verdad? Okay. Esa es la ganancia por unidad vendida. Se venden X, pero se dejan de vender 5 menos X. Vamos a hacer el ejercicio 6. Me gustaría hacerlo, pero no sé si es largo. Ok. Tenemos una fuente radioactiva que emite partículas y el número de partículas emitidas por hora es una distribución de Poisson con parámetros láser. Tenemos un aparato que cuenta las partículas emitidas por la fuente. Y ese aparato no necesariamente es infalible, es decir, puede registrar o no cada partícula emitida de manera independiente. La probabilidad de que el aparato cuente cualquier partícula que detecte, cualquier partícula,
la probabilidad es P. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de cuántas partículas resultan contadas en periodo de una hora? Entonces, definimos tres variables. Z es el número de partículas que se emiten en una hora. Y nos dicen que tiene una distribución de Poisson. Eso es un dato del problema. X va a ser el número de partículas contadas en una hora. Y Y el número de partículas no contadas en una hora. La variable Z grande es el número de partículas emitidas por la fuente radiactiva. Cuando la fuente emite Z grande igual Z chiquita partículas, X chiquita de ellas se cuentan y la diferencia Y igual Z menos X, el aparato no las cuenta. Entonces, la probabilidad de que X valga X chiquita, que se cuente en X y no se cuente en Y, ¿verdad? Esto es equivalente a que se cuente en X de la Z, ¿verdad? Porque Y es Z menos X, que es lo mismo que Z. O sea, si se cuenta en X y no se cuenta en Y, es porque se cuenta en X y en total se emitieron Z. ¿Ok? Las que faltan. Vamos a ver. No quiero que se pierdan aquí. Que se cuenten X y no se cuenten Y, se supone porque es que en total hubo Z y se contaron X. Probabilidad condicional de X grande igual a X chiquita, dado que Z grande igual C chiquita, por la probabilidad de que se emitan Z. Entonces vean el razonamiento aquí. Si yo les digo que la fuente emitió Z chiquita partículas, cada una de ellas se contó o no se contó. Si la conté es un éxito. ¿Cuál es la probabilidad que el aparato la cuente? Cualquier partícula, P. Y además, como en ese proceso de registro de las partículas, los resultados son independientes, la distribución condicional del número de partículas contadas, dado que se emiten Z chiquita partículas, es el número de éxitos en una binomial con qué valores. N igual Z y probabilidad de éxito P. Entonces, la probabilidad condicional de que se cuenten X partículas, dado que se emitan Z, es una binomial que se las escribí aquí. Entonces, no nos perdamos. Esta distribución condicional la estoy marcando aquí con el mouse, es esta que estoy marcando aquí. Y lo que está aquí al lado es la probabilidad de que se emitan Z partículas. Recuerden que Z sigue una posición. Ahora, como P más Q es 1 y Z es igual a X más Y, bueno, hago un truquito aquí, ¿verdad? Donde diga aquí, ¿verdad? Este E a la menos lambda, que está aquí, lo descompongo en E a la menos lambda P por E a la menos lambda por Q, porque P más Q es 1, no estoy alterando nada. Y esto donde dice lambda a la Z, lo escribo como lambda a la X más Y. Que eso es lambda a la X por lambda a la Y. Entonces, fíjense, el lambda a la X de aquí lo asocio con esta P y lo pongo aquí, ¿ok? Entre X factorial. Y el lambda por Q que está aquí, lo pongo aquí y me queda esto. Este Z factorial de aquí, voló con este Z factorial. Y este Z menos X es Y factorial. Entonces, fíjense, lo hacen ustedes con calma. Es lo que tienen que factorizar. Entonces, esa probabilidad conjunta es una Poisson con lambda por P y multiplicada por una Poisson con parámetro lambda por P. Entonces, se sigue que la distribución de probabilidad del primer corchete es una Poisson con lambda por P y que la del segundo corchete es una Poisson con lambda por Q. Y allí lo tiene.
El número de partículas contadas en una hora sigue una distribución de Poisson con lambda P. En la pregunta B nos piden la probabilidad de que se cuenten más de 3 partículas en una hora. Bueno, X sigue una Poisson con lambda por P, lambda es 4, y P igual 0,9 en este ejercicio, 3,6. Entonces la probabilidad de que X sea mayor que 3 es 1 menos X menor o igual que 3. Sumo las probabilidades de 0 a 3, yo lo hice con la calculadora rapidito porque a la menos 3,6 es un factor común. 0,485. Mientras, ok, vamos a ver si puedo resumir. El ejercicio 7, para cerrar el video, sí se hizo largo, pero no importa. En un centro de inspección se revisan vehículos para determinar si presentan violaciones de seguridad. Es decir, vidrios, caucho, faros, cinturones, etc. Los vehículos llegan al centro de inspección de acuerdo a un proceso de Poisson a un promedio de lambda igual 10 vehículos por unidad de tiempo, 10 vehículos por hora. La probabilidad de que cualquier vehículo que llega presente infracciones de seguridad o defectos, violaciones de las normas de seguridad es 0,5. Pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que en un periodo de una hora lleguen 10 vehículos al centro de inspección? Bueno, llamamos N de T al número de vehículos en un intervalo de T horas. La colección de variables N de T mayor o igual que 0, es una Poisson, es un proceso de Poisson con lambda igual 10. N de 1 va, si yo empiezo a contar desde el punto 0, N de 1 es el número de vehículos que llegan en 0,1 es la primera hora. Y N de 1, número de vehículos que llegan en la primera hora, es una Poisson. ¿Con qué lambda? Lambda por T, lambda es 10 y el tiempo T es una hora. Entonces la probabilidad de que lleguen 10 vehículos la saco ¿de dónde? De la función de probabilidad puntual de una Poisson con lambda igual 10 y el valor de la variable 10. La pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen exactamente 10 vehículos sin violaciones de seguridad? Entonces, ¿cuál es el esquema? Cada vehículo que llega lo clasifico en dos categorías. Una de dos categorías. El vehículo es tipo 1, no presenta violaciones y la probabilidad de eso es 0,50. Y lo dice el enunciado. Ahora, la probabilidad de que cualquier vehículo tenga unas violaciones es 0,50. Entonces, los eventos tipo 1 corresponden a vehículos sin violaciones y eso tiene probabilidad 0,50. Y los tipo 2 son los que sí tienen violaciones. La probabilidad es Q igual 0,5. Bueno, como el proceso global está constituido por la suma de los vehículos que son tipo 1 más los vehículos que son tipo 2, y ya hemos visto en la teoría que el número de eventos de cada categoría también es un proceso de Poisson. Entonces, N1 de 1, número de vehículos que no presentan violaciones en una hora, seguirá una Poisson con lambda 1 por P, lambda por P por T, 10 por 0,50 por 1 igual 5. Y nos piden la probabilidad de que 10 vehículos exactamente no presenten violaciones en el lote de vehículos que lleguen a una hora. Bueno, eso es una Poisson con lambda igual 5. ¿Y qué valor de la variable? 10. Simplemente calcular. Nos preguntan, si yo les doy la información de que en una hora llegaron 10 vehículos, ¿cuál es la probabilidad de que todos ellos no presenten violaciones de seguridad? Bueno, si llegan 10,
cada llegada es un ensayo de Bernoulli, porque presenta o no presenta violaciones de seguridad y esas llegadas son independientes. Entonces, la distribución condicional del número de vehículos que no presentan violaciones, dado que llegan 10 vehículos, es una binomial con n igual 10 y P1, que es la probabilidad de que un vehículo sea de tipo 1, que no presente violaciones, que sabemos que es 0,50. Y entonces la probabilidad que nos piden, como esta distribución condicional es una binomial, ¿de dónde lo voy a sacar? De una binomial con n igual 10 y p igual 0,50. La parte de cuál es la probabilidad de que transcurran más de 15 minutos para que llegue el primer vehículo. Bueno, me pongo a contar desde el tiempo cero y consigo el intervalo 0,025. Recuerden que 15 minutos es 0,25 horas. De ahí, entonces, n grande de 0,25 es el número de vehículos que llegan en en un cuarto de hora, 15 minutos. Y esa variable es una Poisson con lambda por t. Lambda es 10, t es 0,25 horas, 2,5. Ahí está explicadito, ¿verdad? 15 minutos, 0,25 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen más de 0,25 horas, 15 minutos, para que llegue el primer vehículo? Bueno, que no llegue ningún vehículo en el intervalo 0,025. Y eso ya lo estudiamos hace ratito. Eso es 0 eventos en una Poisson con lambda igual 2,5. Recuerden, eso será e a la menos lambda por lambda a la 0 entre 0 factorial, y eso es e a la menos lambda, que es e a la menos 2,5. Okay. Bueno, quedó un poquito largo. Le voy a hacer también unas pequeñas correcciones, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces está listo y en un rato les mando el link para la sesión de mañana.